Era una noche de lujo y celebración. Alberto entró en un restaurante renombrado al lado de su hermosa novia, Selma. Con su presencia imponente y confianza inquebrantable, sabía que todas las miradas estaban sobre ellos. Sentados en la mesa mejor ubicada, disfrutaba del ambiente sofisticado y de la compañía a su lado, mientras esperaban el inicio de una noche que prometía ser perfecta. Pero el destino, con su ironía afilada, preparaba algo inesperado. Mientras observaba el movimiento en el salón, sus ojos fueron capturados por una figura que parecía pertenecer a otro tiempo. Allí, llevando una bandeja con una dignidad que desafiaba las circunstancias, estaba Dulce, su exesposa. Más impactante aún, estaba visiblemente embarazada. Por un momento, Alberto se quedó paralizado. Los recuerdos del matrimonio vinieron como un torbellino, mezclando los momentos felices con las heridas que llevaron a la separación. Selma notó su incomodidad. ¿Todo bien, amor? Pareces distante, dijo, pero él solo asintió, intentando disimular. Sin embargo, algo en esa escena no le permitía apartar la mirada. El impacto emocional del reencuentro en el restaurante fue abrumador. Sintió que el aire escapaba de sus pulmones, como si estuviera siendo confrontado por años de decisiones equivocadas. En ese instante, cada detalle parecía amplificado. La forma en que ella sostenía la bandeja, la manera en que evitaba mirarlo directamente, como si quisiera esconder su vulnerabilidad. Todo eso lo golpeó con una fuerza que no esperaba. Intentó respirar profundamente, pero el nudo en su garganta era implacable. El sonido de las conversaciones a su alrededor pareció disolverse, dejándolo atrapado en un silencio que gritaba. Mientras Dulce se alejaba de la mesa después de atenderlos, él se encontró observándola una vez más, ahora bajo una nueva perspectiva. No era solo su exesposa, era la mujer que compartió su infancia, que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Era la mujer que, incluso en medio de la pobreza, nunca dejó de sonreír y animarlo. Recordó algo aún más lejano de la infancia. Él y Dulce crecieron en el mismo vecindario humilde. Él venía de una familia que apenas tenía que comer, mientras que ella, aunque también enfrentaba dificultades, siempre compartía lo poco que tenía. «Tú lo necesitas más que yo», decía, entregándole un pedazo de pan o una manzana que había conseguido en el mercado local. Esos gestos de bondad fueron las primeras señales del vínculo que un día los uniría para siempre. Los recuerdos de la infancia lo envolvieron como una película proyectada en su mente. Recordó el día en que juntos soñaron en grande. Sentados bajo un gran árbol, mirando al cielo, él le prometió: «Voy a cambiar esto. Voy a tener lo suficiente para que nunca más te vea a ti o a cualquier persona que ame pasando necesidades». Y ella, con la dulzura que la caracterizaba, respondió: «Solo quiero estar a tu lado, no importa dónde estés». Más tarde, ya adolescentes, Dulce fue su mayor impulsora cuando él comenzó a trabajar para ayudar a su familia. Él vendía frutas en las calles y ella se quedaba a su lado, ayudándole a organizar las canastas e incluso llamando a los clientes con su sonrisa contagiosa. «Lo vas a lograr. Un día, todos querrán comprar lo que ofreces, porque nunca te rindes», decía. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón, pero en ese momento en el restaurante, él no podía evitar el enfrentamiento interno. La culpa lo devoraba. ¿Cómo había permitido que todo se perdiera? Verla embarazada, trabajando como mesera, era un doloroso recordatorio de sus fracasos. Se dio cuenta de que los recuerdos no solo traían dolor, sino también una oportunidad de redención. Después de mucho resistirse, encontró un momento para acercarse a ella lejos de la mesa. Su corazón latía acelerado.
y su voz casi falló cuando finalmente dijo: «Es mío, ¿verdad?». El silencio entre ellos era tan intenso que parecía consumir todo el ambiente a su alrededor. Dulce dudó, pero sus ojos revelaron la verdad antes de que pudiera responder. «Sí, es tuyo», admitió, con un tono firme pero emocionado. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Zrenia, insistió él, tratando de entender las razones detrás de su silencio. «Porque sabía que estabas demasiado ocupado construyendo una vida que no nos incluía», respondió ella, con una mirada de dolor. «Y no quería que nuestro hijo fuera una responsabilidad impuesta, sino una elección tuya». Cada palabra de ella parecía abrir una herida que él había estado ignorando. «Lo siento por todo», dijo él con lágrimas en los ojos. «Fallé contigo, con nosotros dos, y ahora veo cuánto me equivoqué». Pero ella, con la fuerza que siempre tuvo, respondió: «No es demasiado tarde para arreglar las cosas. Si realmente quieres, puedes empezar ahora». El reencuentro dejó a Alberto en un estado de profunda reflexión. No pudo dormir esa noche. La imagen de Dulce lo perseguía, no como una acusación, sino como una promesa incumplida. Recordó el brillo en sus ojos cuando él decía que tendrían una vida mejor. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Qué había hecho con el sueño que compartieron? En los días siguientes, se dio cuenta de que el impacto de esa noche en el restaurante había sido mayor de lo que imaginaba. El comportamiento de Selma comenzó a volverse más errático, especialmente cuando notó que él estaba más distante y reflexivo. Ella comenzó a presionarlo para avanzar con los planes financieros que habían discutido, lo que solo aumentó sus sospechas. Decidido a actuar, Alberto contrató a un auditor para revisar los documentos que Selma había insistido en que firmara. Descubrió, con detalles, que había cláusulas ocultas que podrían dejarlo en bancarrota. Furioso, pero también calmado, planeó una estrategia para confrontarla. Al tercer día, invitó a Selma a cenar en su casa, diciendo que quería discutir su futuro. Ella, al darse cuenta de que estaba a punto de conseguir lo que quería, llegó impecablemente arreglada, preparada para manipular la conversación a su favor. Sin embargo, lo que encontró fue un ambiente diferente. En el comedor había documentos esparcidos sobre la mesa y Alberto con una expresión seria. «¿Crees que puedes manipularme?», comenzó él, levantando los papeles con firmeza, su mirada fría y penetrante. Al otro lado de la sala, ella se quedó inmóvil por un instante, la sorpresa estampada en su rostro. Intentando recuperar el control de la situación, forzó una sonrisa y comenzó a argumentar, afirmando que todo era por el bien de ellos como pareja. Pero él no estaba dispuesto a ser engañado de nuevo. «Confié en ti y usaste eso en mi contra», continuó él, su voz cargada de una mezcla de decepción y rabia. Cada palabra suya parecía desmontar el frágil castillo de mentiras que ella había construido. Exhibió una a una las pruebas de su intento de fraude financiera. Transferencias sospechosas, documentos falsificados y mensajes que mostraban que ella había usado su posición de confianza para intentar desviar una parte considerable de su fortuna. A medida que él revelaba los detalles, el silencio de ella se volvió más ensordecedor. Él supo en ese momento que estaba frente a una verdad aún más amarga. Esa mujer, que se había convertido en una presencia constante en su vida, no solo lo había traicionado, sino que también había sido el pivote de la destrucción de su matrimonio. Recordó cómo ella había entrado en su vida, deslumbrante y seductora. En los eventos sociales, ella siempre era el centro de atención, atrayendo miradas donde quiera que iba. Fue así como lo capturó,
con sonrisas enigmáticas, palabras dulces y una comprensión casi intuitiva de sus inseguridades y deseos. Ella era todo lo que él creía necesitar en un momento de fragilidad emocional, especialmente después de las primeras tensiones en su matrimonio. Sin embargo, lo que no había percibido en ese momento era que su cercanía con ella había comenzado a corroer lentamente la confianza entre él y su entonces esposa, Dulce. Con el tiempo, los desacuerdos se acumularon y el matrimonio terminó en medio de resentimientos y acusaciones. Él estaba tan cegado por la pasión y el encanto que no se dio cuenta del papel que Selma había desempeñado en la destrucción de su familia. Ahora, la verdad estaba desnuda frente a él. Ella no solo había ganado su confianza para entrar en su vida, sino también para manipularlo y beneficiarse financieramente. Lo veía claramente en los papeles que sostenía, pero también en los recuerdos que revisaba. La mujer que él creyó que era su compañera y apoyo en tiempos difíciles era, en realidad, una depredadora calculadora, dispuesta a destruir todo a su paso para alcanzar sus objetivos. Cuando Selma se dio cuenta de que no tenía más argumentos, su fachada se derrumbó. Por primera vez, él vio en ella no a la figura segura y seductora que había conocido, sino a alguien pequeño y desesperado. Sin decir una palabra, tomó su bolso y se fue, el sonido de sus tacones resonando en la casa silenciosa. Mientras la puerta se cerraba, él sintió que el peso se aligeraba de sus hombros. Era el peso del engaño, de las decisiones equivocadas y de los resentimientos no resueltos. El ciclo de manipulación finalmente había llegado a su fin. Sabía que aún había mucho por reconstruir, en su vida, en sus relaciones y sobre todo en su propia percepción de quién era. Pero en ese momento, una cosa era clara: se había liberado de alguien que nunca debería haber sido parte de su historia. Después del devastador enfrentamiento, se encontró reflexionando sobre sus elecciones y los caminos tortuosos que había recorrido. La traición que había cometido en el pasado, al sucumbir al encanto de otra mujer, no solo había herido profundamente a su compañera de años, Dulce, sino que también había destruido un gran pilar de su relación: la confianza. Ahora, con más claridad que nunca, decidió buscar a Dulce nuevamente, decidido a reparar el daño que había causado. Me equivoqué de manera imperdonable, pero quiero intentar ser alguien mejor, no solo para nuestro hijo, sino para mí mismo y, si tú lo permites, para ti también, dijo él, su voz cargada de arrepentimiento y sinceridad. Por primera vez en años, estaba dispuesto a enfrentar de frente el dolor que había causado y a trabajar para reconstruir el amor que él mismo había destruido. Dulce lo escuchó con cautela, su corazón dividido entre el resentimiento aún vivo y la tímida esperanza de que tal vez él pudiera, de hecho, haber cambiado. La traición había sido un golpe que casi la destruyó, y había dedicado los años siguientes a reconstruir su vida y su independencia, sin depender de él. Por eso, su respuesta fue ponderada y firme. Si quieres ser parte de la vida de nuestro hijo, lo apoyo, respondió ella, con los ojos fijos en los de él. Pero mi independencia y mi respeto por mí misma no son negociables. Si realmente has cambiado, tendrás que demostrarlo, no con palabras, sino con acciones. Él comprendió que sus palabras no bastarían. Más que un pedido de disculpas, necesitaba demostrar que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad por el pasado y a construir un futuro diferente. Mientras reconstruían una relación amistosa, Alberto comenzó a involucrarse en su vida de una manera que antes parecía imposible. La acompañó a consultas médicas y comenzó a asistir a clases de paternidad, decidido a ser el mejor padre posible.
Poco a poco, aprendieron a trabajar juntos, descubriendo un respeto mutuo que se había perdido en el pasado. La transformación de Alberto fue evidente para todos a su alrededor. Redescubrió el valor de las conexiones genuinas y se dio cuenta de que su papel como padre no era solo una obligación, sino un privilegio. Cuando su hijo nació, él estuvo allí, sosteniendo la mano de Dulce y prometiéndole al bebé que haría todo lo posible para ser digno de ese momento. Los meses siguientes le trajeron a Alberto una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. Se dio cuenta de que no bastaba con estar presente en la vida de su hijo. Necesitaba transformar sus acciones en algo más grande, algo que pudiera resonar más allá de su propia familia. La transformación que había comenzado en su corazón necesitaba alcanzar el mundo que lo rodeaba. Durante ese periodo, su relación con Dulce evolucionó de manera sorprendente. Aunque el amor romántico entre ellos no se reavivó, había algo aún más fuerte, una asociación basada en el respeto y el amor compartido por su hijo. La acompañó en cada etapa del embarazo y, después del nacimiento, asumió la responsabilidad de ser un padre presente y activo. Cuando el bebé lloraba durante la madrugada, era él quien se levantaba para calmarlo. En las consultas médicas y en las decisiones sobre el futuro de su hijo, estaban siempre lado a lado, como un equipo. Dulce, por su parte, encontró en la maternidad una fuerza que no sabía que poseía. A pesar de las dificultades iniciales, decidió que no quería ser solo una espectadora de su propia vida. Con el apoyo de Alberto, volvió a estudiar y se matriculó en un curso técnico de administración. Quiero construir algo por mí misma, algo de lo que mi hijo pueda estar orgulloso en el futuro, decía con determinación. Él la apoyaba en cada paso, orgulloso del coraje y la resiliencia que ella demostraba. Inspirado por su fuerza, Alberto comenzó a transformar sus empresas en negocios socialmente responsables. Creó una fundación dedicada a ayudar a madres solteras a recuperarse y a jóvenes de comunidades desfavorecidas a tener acceso a la educación y oportunidades de trabajo. Durante una de sus visitas a una comunidad beneficiada por el programa, escuchó la historia de una joven madre que, gracias a la fundación, había logrado terminar sus estudios y abrir un pequeño negocio. «Lo que usted hizo cambió mi vida y la de mi hijo», dijo ella, emocionada. Él se dio cuenta de que por primera vez entendía lo que realmente significa la riqueza. Al mismo tiempo, Alberto comenzó a reconstruir los lazos que había perdido en su búsqueda del éxito. Se acercó nuevamente a familiares y amigos que hacía mucho tiempo no veía, redescubriendo la importancia de las conexiones humanas. También encontró en la simplicidad un nuevo significado para la felicidad. Largos paseos al aire libre con su hijo en el cochecito, tardes ayudando a Dulce a montar su negocio o incluso momentos de silencio en casa se volvieron más valiosos que cualquier reunión de negocios o fiesta de gala. Cuando su hijo dio sus primeros pasos, él estuvo allí, aplaudiendo y sonriendo como nunca antes lo había hecho. Ese momento fue simbólico, no solo para el crecimiento del niño, sino también para el camino que él mismo estaba recorriendo. Con cada pequeño hito en la vida de su hijo, el primer día de escuela, las primeras palabras, los primeros dibujos, sentía que estaba, de alguna manera, corrigiendo los errores del pasado. Mientras tanto, su fundación continuaba creciendo, expandiendo sus actividades a otras regiones e impactando cada vez más vidas. Formó asociaciones con organizaciones internacionales, asegurando que los recursos llegaran a quienes más los necesitaban. Su nombre comenzó a asociarse no solo con el éxito, sino también con la filantropía y la responsabilidad social. Comenzó a ser invitado a dar conferencias, donde compartía su historia de errores,
aprendizajes y redención. A veces necesitamos perder todo lo que importa para entender el verdadero valor de lo que tenemos, decía, emocionando a las audiencias con su sinceridad. Dulce también encontró éxito en su propia jornada. La pequeña cafetería que abrió en la ciudad se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Allí recibía a madres que enfrentaban desafíos similares a los que ella había vivido y compartía su historia como una forma de inspirarlas a no rendirse. Empezar de nuevo no es fácil, pero es posible, decía mientras servía cafés y dulces hechos con cariño. Con el paso de los años, el vínculo entre Alberto y Dulce evolucionó de maneras inesperadas y profundas. Lo que antes era solo una relación cordial, mantenida por el bienestar de su hijo, se transformó gradualmente en algo mucho más significativo. Dulce, con el tiempo, logró encontrar dentro de sí la fuerza y la serenidad necesarias para perdonar de corazón la traición que una vez había destruido su matrimonio. Este perdón no fue inmediato, sino el resultado de un proceso largo e introspectivo, en el que se dio cuenta de que guardar rencores solo la mantenía prisionera del pasado. Alberto, por su parte, demostró un arrepentimiento genuino, mostrando a través de sus acciones que había cambiado y que el amor por su familia, especialmente por su hijo, era su prioridad. Pequeños gestos diarios, conversaciones sinceras y un cuidado renovado le permitieron a ella ver en él no solo al hombre que había fallado, sino también a alguien dispuesto a reconstruir puentes y rescatar lo que parecía perdido. La convivencia constante, moldeada por la misión de crear un ambiente seguro y amoroso para su hijo, los acercó de maneras que no esperaban. Momentos simples, como asistir a una presentación escolar, celebrar logros académicos o compartir historias del día a día, reavivaron recuerdos de tiempos felices y plantaron la semilla de un nuevo comienzo. Con el tiempo, el respeto y la admiración que nunca habían desaparecido se transformaron nuevamente en amor. Ahora, no solo celebraban las victorias de su hijo como socios, sino también como una pareja que había encontrado una nueva manera de amarse. Era un amor más maduro, más consciente, fortalecido por las cicatrices del pasado y por la decisión mutua de seguir adelante juntos. La traición, aunque dolorosa, se convirtió en parte de una historia de superación, un capítulo que le enseñaron a su hijo como la fuerza del perdón y la reconciliación puede transformar vidas. Así, construyeron algo nuevo, no solo para su hijo, sino para ellos mismos, demostrando que el amor, incluso herido, puede renacer más fuerte que nunca. En los últimos años, Alberto encontró formas de ir aún más lejos. Comenzó a abogar por cambios estructurales en políticas públicas, apoyando iniciativas que promovían la igualdad social y el acceso a una educación de calidad. Se convirtió en una figura pública admirada no por su fortuna, sino por la forma en que usaba sus recursos para marcar la diferencia. Su fundación continuó creciendo, expandiendo sus actividades a otros países e impactando millones de vidas. A pesar del éxito y el reconocimiento, nunca perdió de vista lo que era más importante: las noches en familia, las sonrisas de su hijo, las conversaciones con Dulce. Todo eso era lo que realmente daba sentido a su vida. Entendía que la verdadera riqueza no se medía en bienes materiales, sino en las conexiones que cultivaba y en el impacto positivo que dejaba en el mundo. Cuando miraba hacia atrás, veía el reencuentro en el restaurante como el comienzo de su redención. La imagen de Dulce embarazada, cargando bandejas, fue el catalizador que lo llevó a enfrentar sus errores y buscar un nuevo camino.
y aunque sabía que los desafíos nunca desaparecerían por completo, sentía que finalmente estaba en el camino correcto. La historia de Alberto se convirtió en un ejemplo poderoso de cómo es posible empezar de nuevo, incluso después de los errores más dolorosos. Su viaje de transformación mostró que la vida no se define solo por las caídas, sino por el coraje de levantarse, aprender y hacerlo mejor. Al final, descubrió que el verdadero significado del éxito estaba en algo mucho más grande que el estatus o el dinero. Estaba en la capacidad de amar, de redimirse y de dejar un legado que inspirara a otros a hacer lo mismo.